El gran salón de la Concordia Galáctica se extendía por kilómetros. Sus paredes estaban hechas de cristal vivo que había crecido durante 10.000 años. La luz de estrellas distantes pasaba por el techo y pintaba patrones en el suelo. 1000 especies se habían reunido aquí hoy. Se sentaban en sillas flotantes que se movían silenciosamente. Respiraban gases diferentes y veían con ojos diferentes, pero todos miraban lo mismo. Miraban a los humanos. La embajadora Sarah Chen estaba de pie en el centro del salón. Era una mujer pequeña con cabello gris y ojos cansados. Detrás de ella estaban otros 12 humanos. Eran todo lo que quedaba del equipo diplomático de la Tierra. A su alrededor, los representantes de 1000 mundos observaban en silencio. El alto árbitro flotaba sobre todos ellos. Era viejo más allá de lo contable. Su cuerpo estaba hecho de luz y metal, y cosas que no tenían nombre en ningún idioma humano. Había gobernado la Concordia durante más tiempo que la humanidad había existido. Su voz llenó el salón como un trueno. El juicio ha sido hecho. El alto árbitro dijo, la especie conocida como humanidad es declarada culpable. Son demasiado peligrosos. Son demasiado impredecibles. No se les puede confiar las estrellas. Sarah Chen no se movió. Sabía que esto iba a pasar. Todos lo sabían. Hemos observado a los de su especie durante 300 años. El alto árbitro continuó. Los vimos dividir el átomo y usarlo para quemar sus propias ciudades. Los vimos envenenar su propio mundo. Los vimos librar guerras por líneas dibujadas en la Tierra. Les dimos la oportunidad de unirse a nosotros. Les dimos colonias entre las estrellas. ¿Y qué hicieron? Hizo una pausa. El silencio era denso. Lucharon entre sí. Incluso aquí, incluso entre las estrellas, trajeron sus guerras. Trajeron su caos. Trajeron su fuego. Sarah dio un paso al frente. Hola, árbitro. Si me permiten hablar, ustedes no. Su voz se estrelló como una ola. El tiempo de hablar ha pasado. La Concordia ha votado. La decisión es definitiva. Alrededor de la sala, los representantes de 1000 mundos asintieron. Algunos parecían tristes. Otros parecían aliviados. A la mayoría parecía no importarles en absoluto. La humanidad era joven. La humanidad era pequeña. La humanidad no importaba. Sus colonias les serán arrebatadas, declaró el alto árbitro. Sus naves serán destruidas. Su gente será reunida y devuelta a su mundo natal. Y entonces serán sellados. ¿Sellados? La voz de Sarah era firme. Pero le temblaban las manos. ¿Qué significa eso? Hay un lugar en el borde de la galaxia. Lo llamamos el velo. Es una región de estrellas muertas y mundos vacíos. No existe nada de valor allí. Serán enviados allí. Todos ustedes. Cada humano en la galaxia será empujado más allá del velo. Y entonces cerraremos la puerta tras ustedes. ¿Por cuánto tiempo? La luz del alto árbitro parpadeó. Podría haber sido una risa. Para siempre, embajador Chen. O hasta que su especie aprenda humildad, lo que ocurra primero. Sarah miró los rostros a su alrededor. 1000 especies. 1000 mundos. Ninguno de ellos hablaría por la humanidad. Ninguno de ellos se levantaría y diría que esto estaba mal. Están cometiendo un error, dijo en voz baja. Tal vez, respondió el alto árbitro. Pero será su error el que tendrá que vivir, no el nuestro. Llévenselos. Guardias de metal y luz rodeaban a la delegación humana. Eran amables pero firmes. No tenía sentido luchar. No había a dónde correr. Sarah Chen echó un último vistazo al gran salón de la galaxia. Conquistada. Intentó recordar cada detalle. Las paredes de cristal viviente, las sillas flotantes, la luz de las estrellas distantes. Sabía que no volvería a ver nada de eso. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 meses. Las naves Concorde eran rápidas, pero tomaron el camino más largo. Querían que los humanos vieran lo que estaban perdiendo. Colonia tras colonia pasaban ante sus ventanas. Mundos que los humanos habían construido con sus propias manos. Ciudades que habían tardado generaciones en crecer. Granjas, fábricas y hogares. Todos estaban vacíos ahora.
La Concorde había trabajado con rapidez. Para cuando se anunció el juicio, la evacuación ya había comenzado. Millones de humanos fueron cargados en naves de transporte. No se les permitió llevarse nada más que la ropa que llevaban puesta. Todo lo demás quedó atrás. Todo lo demás pertenecía ahora a los conquistados. Sara vio desaparecer tras ellos un mundo llamado Nueva Helsinki. Lo había visitado una vez años atrás. Sus habitantes habían construido una ciudad dentro de una montaña. Habían aprendido a cultivar alimentos en cuevas iluminadas por soles artificiales. Habían estado muy orgullosos de lo que habían creado. Ahora había desaparecido. Todo. Se fue. La embajadora Chen. Uno de sus ayudantes se acercó. Se llamaba James. Y era joven. Demasiado joven para esto. Estamos recibiendo informes de los otros transportes. La evacuación está casi completa. Calculan que el 98% de todos los humanos han sido reunidos. Y el otro 2%. James apartó la mirada. Se resistieron. Las fuerzas conquistadas. No tomaron prisioneros. Sara cerró los ojos. El 2% de todos los humanos de la galaxia. Eso eran millones de personas. Millones de personas que se habían negado a irse en silencio. Millones de personas que habían luchado contra el juicio. Millones de personas que ahora estaban muertas. ¿Cuánto falta para que lleguemos a la Tierra?, preguntó. 6 semanas más. El Concorde quiere que todos los transportes lleguen al mismo tiempo. Dicen que será simbólico. Simbólico. Sara casi rió. El Concorde era muy bueno con los símbolos. Era muy bueno haciendo que las cosas parecieran importantes y significativas. Era muy bueno en todo menos en la misericordia. Los transportes llegaron a la Tierra un martes. Llovía en Ginebra, donde aún se alzaba el antiguo edificio de las Naciones Unidas. Sara recordó haber leído sobre las Naciones Unidas en la escuela. Había sido el primer intento de la humanidad de cooperación global. Había fracasado. Por supuesto, todo lo que la humanidad intentaba parecía fracasar eventualmente. Tal vez la Concorde tenía razón. Tal vez los humanos realmente eran demasiado peligrosos, demasiado caóticos, demasiado destrozados. Las naves descendieron a través de las nubes. Miles de millones de humanos alzaron la vista y las vieron venir. Habían estado observando los cielos durante semanas, esperando, deseando, rezando para que de alguna manera el juicio se revirtiera. Para que de alguna manera se les diera otra oportunidad. Pero no hubo más oportunidades. Los transportes aterrizaron y los exiliados regresaron a casa. Familias que habían estado separadas por generaciones se reunieron. Niños se encontraron con abuelos que solo habían visto en fotos. Debería haber sido un momento feliz. Pero nadie sonreía. Nadie celebraba. Todos sabían lo que vendría después. La flota de la Concorde apareció 3 días después. Había miles de naves. Rodearon la Tierra como una jaula. Rodearon todo el sistema solar y luego comenzaron a construir. La barrera tardó 1 año en completarse. Estaba hecha de tecnología tan avanzada que los científicos humanos ni siquiera podían comenzar a comprenderla. Dobló el espacio y tiempo. Creó muros sin grosor, pero infranqueables. Aisló a la Tierra y a su gente del resto de la galaxia por completo, como si nunca hubieran existido. El último día, el árbitro supremo apareció en el cielo sobre todas las ciudades de la Tierra. Su imagen medía 160 kilómetros de altura. Su voz estremeció la Tierra. Humanidad, dijo, ha sido juzgada y hallada deficiente. Se te ha concedido el don de las estrellas y lo has desperdiciado. Ahora aprenderás lo que significa estar sola. Ahora aprenderás lo que significa ser olvidada. Hizo una pausa. El mundo entero contuvo la respiración. Quizás dentro de 10.000 años. Estarás lista para volver a intentarlo. Quizás los hijos de tus hijos sean más sabios que tú. Ya veremos. Hasta entonces, no eres nada. No eres nadie. Estás expulsada y olvidada. La imagen se desvaneció. El cielo se oscureció. Y entonces la flota Concorde desapareció.
Sarah Chen se paró en el tejado del antiguo edificio de las Naciones Unidas y vio desaparecer las estrellas. No literalmente, seguían allí, puntos de luz en el cielo nocturno. Pero ahora estaban más lejos. Eran inalcanzables. Pertenecían a alguien más. A su alrededor, la gente lloraba. Algunos gritaban. Algunos rezaban. Algunos simplemente permanecían en silencio, mirando al cielo con ojos vacíos. James la encontró una hora después. Tenía el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué hacemos ahora, embajador? Sarah reflexionó sobre la pregunta durante un buen rato. ¿Qué hacían ahora? Lo habían perdido todo. Sus colonias, sus naves, su futuro. Los habían arrojado a la oscuridad y les habían dicho que se quedaran allí para siempre. ¿Qué hacían ahora? Miró a James. Miró a las masas que lloraban, gritaban y rezaban abajo. Miró las estrellas que ya no eran suyas. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa pequeña, una sonrisa cansada. Pero era real. Sobrevivimos. Dijo, eso es lo que hacemos ahora. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Crecemos. Y un día, quizá no mañana, quizá no en 100 años, pero un día, encontraremos el camino de regreso. James la miró fijamente. Como la barrera es imposible de romper. La tecnología Concorde está miles de años por delante de la nuestra. Ni siquiera entendemos cómo funciona. Luego aprendemos, dijo Sarah. Estudiamos, experimentamos, fallamos y lo intentamos de nuevo. Eso es lo que hacen los humanos, James. Eso es lo que siempre hemos hecho. No sabemos cómo rendirnos. No sabemos cómo permanecer vencidos. Es nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad. El Concorde dijo que tomaría 10.000 años. La sonrisa de Sarah se ensanchó. Entonces será mejor que comencemos. Esa noche, por toda la tierra, los fuegos ardieron. No fuegos de destrucción, fuegos de determinación. La gente se reunió a su alrededor y habló. Hicieron planes. Hicieron promesas. Se juraron a sí mismos y entre ellos. El Concorde pensó que la humanidad se rompería. Pensaron que el exilio aplastaría el espíritu humano. Pensaron que 10.000 años en la oscuridad enseñarían humildad a la humanidad. Se equivocaron. La humanidad ya había sido vencida antes. La humanidad ya se había enfrentado a la extinción. Eras glaciales, plagas, guerras. Cada vez que se habían visto al borde del abismo, cada vez que habían encontrado una salida, esta vez no sería diferente. En un pequeño laboratorio en lo que antes se llamaba Japón, un joven físico llamado Kenji Tanaka comenzó a estudiar la barrera. No tenía equipo, financiación ni apoyo. Solo tenía su mente y su determinación. Pasaría los siguientes 40 años de su vida intentando comprender la tecnología del Concorde. Fracasaría, pero sus estudiantes continuarían su trabajo, y sus estudiantes continuarían después. En lo que antes se llamaba Brasil, una agricultora llamada María Santos comenzó a experimentar con nuevos cultivos. La barrera había afectado al sol. La luz era diferente ahora. Los viejos cultivos no crecerían de la misma manera. María no entendía la ciencia, pero entendía las plantas. Pasaría el resto de su vida aprendiendo a alimentar un mundo que había cambiado para siempre. En lo que antes se llamaba Canadá, un político llamado William Crowe comenzó a construir algo nuevo. Las viejas naciones habían desaparecido. Las viejas fronteras ya no importaban. Ahora todos estaban juntos en esto. Necesitaban un nuevo tipo de gobierno, un nuevo tipo de unidad. William no sabía cómo sería, pero sabía que tenía que existir. De lo contrario, la humanidad se desgarraría antes de que los conquistados tuvieran la oportunidad de regresar. En todo el mundo, el trabajo comenzó. Fue lento. Fue duro. A menudo era inútil. Pero era trabajo. Era movimiento. Era vida. Los conquistados habían expulsado a la humanidad. Los habían encerrado en la oscuridad. Se habían olvidado de ellos, pero la humanidad no los había olvidado. Recordaban las estrellas. Recordaban las colonias. Recordaban el juicio que se les había impuesto. Y recordaban las palabras del alto árbitro quizás dentro de 10.000 años.
Sarah Chen murió 23 años después del exilio. Fue enterrada en un pequeño cementerio con vistas al océano. Su lápida era sencilla. Solo decía su nombre y 2 fechas, pero en el reverso alguien había grabado un mensaje. Nadie sabía quién lo había hecho. Simplemente apareció una mañana como por arte de magia. El mensaje decía: ella nunca se rindió. Tú tampoco deberías. Gente de todo el mundo vino a verlo. Tocaron las palabras con los dedos. Rezaron. Hicieron promesas. Y luego volvieron al trabajo. El primer siglo del exilio había comenzado. La humanidad no estaba destrozada. Apenas estaba empezando. 50 años después del exilio, comenzó la Primera Guerra. Empezó por el agua. La barrera había cambiado el clima de la tierra de maneras que nadie comprendía del todo. Algunos lugares que habían sido húmedos se volvieron secos. Algunos lugares que habían sido fríos se volvieron cálidos. Los viejos patrones ya no funcionaban. Y cuando el agua empezó a escasear en algunas regiones, la gente empezó a luchar. La guerra duró 3 años. Mató a 20 millones de personas. Y cuando terminó, nada había cambiado. El agua seguía escaseando. El clima seguía destrozado. Y ahora había 20 millones de manos menos para arreglarlo. La nieta de María Santos, Elena, estaba de pie en un campo de cultivos muertos y lloró. Tenía 42 años. Había pasado toda su vida intentando continuar el trabajo de su abuela. Nuevos cultivos, nuevos métodos de cultivo, nuevas formas de alimentar a un mundo hambriento. Y ahora esto, vamos a morir. Le dijo a su esposo: Carlos, todos nosotros, no hoy, ni mañana, sino pronto. Moriremos y nadie recordará nuestra existencia. Carlos la abrazó. Era un hombre corpulento, de manos ásperas y mirada amable. Había sido soldado en la guerra. Había visto cosas que nadie debería ver jamás. Pero había vuelto a casa. Había dejado el arma y cogido un arado. Había elegido construir en lugar de destruir. Tal vez, dijo. O tal vez no. Mi abuelo solía decir que los humanos son demasiado tercos para morir. Dijo: somos como la maleza. Puedes cortarnos. Puedes quemarnos. Puedes envenenarnos, pero siempre regresamos. Elena se secó los ojos. Tu abuelo probablemente era un tonto. Carlos estuvo de acuerdo. Pero era un tonto feliz. Y murió mientras dormía a los 93 años. Hay cosas peores. Un mensajero llegó a la mañana siguiente. Venía de la nueva capital, la ciudad que antes se llamaba Ginebra. Traía noticias que lo cambiarían todo. La guerra había terminado, pero los combates no se habían detenido. Pequeños grupos de soldados se habían negado a deponer las armas. Se habían convertido en bandidos, asaltantes, terroristas. Atacaban granjas y fábricas. Quemaban lo que no podían robar. Mataban a cualquiera que intentara detenerlos. El nuevo gobierno, el Pacto Terran, había intentado detenerlos. Pero el pacto era débil. Se había construido a partir de las cenizas de las antiguas naciones y no tenía poder real. Podía hacer sugerencias. Podía pedir cooperación, pero no podía obligar a nadie a hacer nada. Hasta ahora, el pacto ha declarado la ley marcial. El mensajero dijo: todos los soldados están siendo llamados de nuevo al servicio. Se están recogiendo todas las armas. Se están retirando todos los recursos. Hemos terminado de luchar entre nosotros. De ahora en adelante, luchamos juntos o morimos separados. Elena y Carlos se miraron. Habían escuchado promesas como esta antes. Habían visto líderes ascender y caer. Habían visto la esperanza florecer y marchitarse cientos de veces. Pero algo en la voz del mensajero era diferente esta vez. Algo en sus ojos. ¿Quién dio esta orden?, preguntó Carlos. Se llama Amara Okafor. El mensajero dijo: era general en la guerra. Perdió a su esposo y a sus 3 hijos. Dice que no perderá a nadie más. Dice: la humanidad tiene una última oportunidad. Dice: ¿la aprovechamos juntos o no la aprovechamos? Amara Okafor no era política. No sabía pronunciar discursos bonitos ni estrechar la mano de personas importantes. Era soldado. Sabía luchar,
liderar, sacrificarse y tomar decisiones difíciles. Su primera decisión fue la más difícil. Había que detener a los bandidos y asaltantes. Pero también eran humanos. Eran personas que lo habían perdido todo en la guerra. Eran personas que habían sido llevadas al límite. Amara podría haberlos cazado y matado a todos. Muchos de sus consejeros le dijeron que hiciera precisamente eso. En cambio, les ofreció una opción. Regresen, dijo en un mensaje transmitido por todo el mundo. Regresen y ayúdennos a reconstruir. La guerra ha terminado. La lucha ha terminado. Sé que están enojados. Sé que están heridos. Sé que han hecho cosas terribles. Pero yo también. Todos nosotros también. Este exilio nos ha destrozado. Ahora es el momento de recomponer las piezas. Algunos bandidos se negaron. Atacaron a las fuerzas de Amara y fueron destruidos. Pero la mayoría regresó. Salieron de las montañas, los bosques y las ruinas. Vinieron con sus armas en sus manos y vergüenza en sus ojos. Amara conoció a cada uno de ellos personalmente. Les estrechó la mano. Los miró a los ojos. Les dijo lo mismo que les decía a todos. El pasado se fue. El futuro es todo lo que importa. Ahora, pónganse a trabajar. La reconstrucción tomó décadas. Hubo reveses y fracasos. Hubo momentos en que parecía que todo se derrumbaría de nuevo. Pero de alguna manera, nunca lo hizo. De alguna manera, la humanidad se mantuvo unida. El pacto Terran se fortaleció. No era un gobierno como lo habían sido las antiguas naciones. No tenía presidentes, reyes ni dictadores. En cambio, era una red de conexiones y acuerdos. Las ciudades y las regiones tomaban sus propias decisiones. Pero todos estaban de acuerdo en ciertas reglas básicas: compartir recursos, protegerse mutuamente, trabajar por objetivos comunes. Fue un caos. Fue muy humano. Y funcionó. 100 años después del exilio, la primera nave partió de la Tierra. No era una nave bonita. Estaba hecho de chatarra y restos, piezas de la antigua flota colonial que el Concorde había dejado atrás. No tenía armas. Apenas tenía combustible suficiente para llegar al confín del sistema solar. Su tripulación estaba formada por 12 voluntarios que sabían que tal vez nunca regresarían. La bisnieta de Elena Santos, Lucía, era una de ellos. ¿Por qué hacen esto?, preguntó su madre antes de irse. No hay nada ahí fuera. El Concorde se lo llevó todo. No hay nada más que mundos muertos y espacio vacío. Lucía sonrió. Tenía los ojos de su tatarabuela, marrones, cálidos y llenos de esperanza. Eso no es cierto, dijo. Ahí está la barrera. Ahí está el borde de nuestra jaula. Y quiero verlo con mis propios ojos. Quiero tocarlo con mis propias manos. Quiero entenderlo para que puedas romperlo. Para que podamos romperlo algún día. No hoy, no mañana, sino algún día. La nave se llamaba María Santos, en honor a la mujer que aprendió a cultivar alimentos en el mundo transformado. Era un buen nombre, un nombre esperanzador. El viaje duró 3 meses. 3 meses de oscuridad, silencio y el frío y vacío entre mundos. La tripulación jugaba a las cartas, contaba historias e intentaba no pensar en lo pequeños que eran, en lo solos que estaban. Y entonces lo vieron. La barrera. Parecía nada. Eso fue lo más extraño. Parecía un espacio vacío, negro, frío e infinito. Pero al mirar más de cerca, podías verlo. Un brillo, una onda, como calor. Surgiendo de tierra caliente, como un sueño que no podías recordar del todo. Lucía presionó su mano contra la ventana. La barrera estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Pero podía sentirla. Podía sentirla presionando su mente, diciéndole que regresara, diciéndole que no pertenecía allí. Es real, susurró. De verdad es real. Siempre supe que lo era, pero verla es diferente. El capitán, un hombre llamado Yuri Bulov, asintió. Era viejo. Recordaba el exilio. Recordaba haber visto a las naves de la Concordia construir la barrera. Recordaba la voz del alto árbitro sacudiendo el suelo. Es real, asintió. Y es fuerte.
Más fuerte que cualquier cosa que pudiéramos construir. ¿Pero qué? Yuri sonrió. Era una sonrisa pequeña, como la que Sarachen había lucido en aquella primera noche de exilio. Cansada, pero real. Pero fue construida por personas. No dioses, ni demonios. Personas, extraterrestres, sí, antiguas y poderosas, sí, pero al fin y al cabo personas. Y cualquier cosa construida por personas puede ser comprendida por personas. Cualquier cosa comprendida puede cambiarse. Cualquier cosa cambiada puede romperse. Pasaron 2 semanas estudiando la barrera. Tomaron medidas, muestras y lecturas. No aprendieron casi nada. La tecnología del Concorde era demasiado avanzada. Era como intentar comprender una computadora mirándola a través de un microscopio. Pero si aprendieron una cosa, la barrera no era perfecta. Había pequeñas fluctuaciones. Debilidades microscópicas. Lugares donde la pared entre su jaula y el resto de la galaxia era más delgada que en otros. No era mucho. Era casi nada. Pero era algo. Era esperanza. El María Santos regresó a la Tierra 6 meses después de su partida. La tripulación fue recibida como héroes. Lucía Santos habló ante una multitud de 10.000 personas en el antiguo edificio de las Naciones Unidas. Les contó lo que había visto. Les contó lo que había aprendido. La barrera no es un muro. Dijo que es una puerta. Una puerta cerrada por personas que pensaban que no éramos dignos de caminar entre las estrellas. Se equivocaban. Somos dignos. Siempre lo hemos sido. Y un día abriremos esa puerta de nuevo. La multitud vitoreó. Lloraron. Se abrazaron e hicieron promesas. Y luego volvieron al trabajo porque eso era lo que hacían los humanos 200 años después del exilio. Comenzó la terraformación. Empezó con Marte. La antigua colonia allí había sido destruida por la Concordia. Pero el planeta en sí permaneció. Estaba muerto, frío y vacío. El aire era veneno. El suelo era polvo. Nada podía vivir allí. Nada excepto humanos. Los primeros equipos de terraformación llegaron en naves más grandes y rápidas de lo que el María Santos podría haber imaginado. 2 siglos de trabajo lo habían cambiado todo. Las fábricas zumbaban por toda la Tierra. Las centrales eléctricas ardían limpias y brillantes. Los científicos comprendían cosas que antes habían sido un misterio. Todavía no podían romper la barrera. Pero habían aprendido a vivir en su jaula. Marte fue solo el comienzo. Después de Marte vinieron las lunas de Júpiter. Después de Júpiter vinieron los asteroides. Después de los asteroides vinieron los planetas exteriores. Cada nuevo mundo era más difícil que el anterior. Cada nuevo mundo tardaba más en dominarse. Pero los humanos ahora eran pacientes. Habían aprendido a tener paciencia en la larga noche del exilio. Habían aprendido que algunas cosas no se podían apresurar. Algunas cosas debían crecer lentamente, como las cosechas en un campo, como los niños en una familia, como la esperanza en un corazón roto. 300 años después del exilio, la humanidad se había extendido por todo el sistema solar. 50.000 millones de personas vivían en una docena de mundos, 100 lunas y 1000 estaciones. No eran las mismas personas que habían sido expulsadas de la galaxia. Eran diferentes, más duros, más fuertes, más unidos, y no lo habían olvidado. Cada año, en el aniversario del exilio, toda la especie se detenía. Las fábricas se quedaban en silencio. Las escuelas cerraban. La gente se reunía en espacios públicos y miraba al cielo. Contaban historias de los viejos tiempos. Recordaban las colonias que habían sido tomadas. Pronunciaban los nombres de los millones que habían muerto en los primeros años. E hicieron una promesa, la misma promesa. Cada año durante 300 años, regresaremos. Recordaremos, nos levantaremos. En un laboratorio en la Luna Europa, una física llamada Yukio Kono trabajaba hasta tarde. Era la última de una larga lista de científicos que habían dedicado sus vidas a comprender la barrera. Su tatarabuelo había sido Kenji Tanaka, el joven que comenzó a estudiar la barrera en la primera noche de exilio. Ella había heredado sus notas. Siglos de trabajo transmitidos de padres a hijos. Miles de experimentos,
millones de fracasos, y poco a poco, una imagen comenzaba a formarse. La barrera no era inquebrantable. Simplemente era muy compleja. El Concorde la había construido usando tecnología que doblaba el espacio y el tiempo. Habían creado un muro que existía en múltiples dimensiones a la vez. Era fuerte porque era perfecto. Cada pieza encajaba con todas las demás. No había huecos, ni debilidades, ni defectos. O eso creían. Yuki había encontrado algo, un patrón, un ritmo. La barrera no estaba estático. Se movía, respiraba, latía como un ser vivo. Y en esos pulsos, había momentos, diminutos y fugaces, en los que la barrera era delgada. Repitió los cálculos una y otra vez. Cada vez, la respuesta era la misma. La barrera podía romperse. No con fuerza, ni con armas, sino con comprensión, con precisión, con la sincronización. Desarrollar la tecnología llevaría años. Construir las naves llevaría décadas. Requeriría paciencia, sacrificio y coraje, pero podía hacerse. Yukio Kono se levantó de su escritorio. Caminó hacia la ventana de su laboratorio y miró las estrellas. Eran las mismas estrellas que Sarachen había observado en aquella primera noche de exilio. Las mismas estrellas que el alto árbitro había dicho que nunca volverían a pertenecer a la humanidad. Estaba equivocado. Estaban regresando. Todas. Y esta vez no serían expulsadas. Esta vez se quedarían. Yukio Kono no durmió durante 3 días después de su descubrimiento. Repitió los cálculos 100 veces. Comprobó cada suposición. Buscó errores que no fueran allí. Y cuando finalmente estuvo segura, absolutamente segura, hizo una llamada. El rostro que apareció en su pantalla pertenecía al almirante Chen Wei. Era un anciano de cabello blanco y mirada penetrante. Era el tataranieto de Sara Chen, la embajadora que se presentó ante el Concorde y escuchó el juicio de la humanidad. La familia Chen había servido al Pacto Terran durante 300 años. Nunca habían olvidado las últimas palabras de sus antepasados. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Crecemos. Y un día encontraremos el camino de regreso. Ese día había llegado. Muéstrame, dijo el almirante Chen. Yuki le envió los datos, las ecuaciones, las simulaciones. Los 300 años de investigación condensados en una sola verdad. La barrera podía romperse. El almirante Chen guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era suave. ¿Cuánto tiempo? ¿10 años para desarrollar la tecnología? ¿Otros 5 para construir las naves? Si trabajamos rápido, si no cometemos errores, y si los cometemos, Yuki hizo una pausa. Luego lo intentamos de nuevo. Siempre lo intentamos de nuevo. Almirante Chen sonrió. Era la misma sonrisa que se había transmitido de generación en generación en su familia. Cansado, pero real, esperanzado, pero honesto. Comiencen de inmediato, dijo. Usen los recursos que necesiten, las personas que necesiten. Esta es ahora la máxima prioridad del Pacto Terran. ¿Cómo deberíamos llamarlo? El proyecto. Es decir, el almirante Chen pensó por un momento, llámenlo reavivar. Estamos encendiendo un fuego que se apagó hace 300 años. Es hora de dejar que arda de nuevo. Los siguientes 10 años fueron los más activos de la historia de la humanidad. Las fábricas que construían naves coloniales se transformaron para construir algo nuevo, algo más rápido, algo más fuerte, algo que pudiera filtrarse por las grietas de la barrera como el agua por una presa rota. Científicos de todos los mundos del sistema solar se unieron para trabajar en el proyecto. Discutieron, discreparon y a veces se criticaron mutuamente, pero también cooperaron. Compartieron sus conocimientos libremente. Se basaron en el trabajo de los demás sin celos ni orgullo. Así fue como la humanidad sobrevivió a la larga noche, no como individuos, no como naciones, sino como una especie. Juntos, Yukio Kono lideró el equipo teórico. No era una líder natural. Era callada y torpe, y prefería las ecuaciones a las conversaciones. Pero su mente era la más aguda del sistema solar y todos lo sabían. Cuando hablaba, la gente escuchaba. La barrera no es un muro.
Explicó a su equipo el primer día. Es más como un latido. Pulsa. Se mueve. Hay momentos en que es fuerte y momentos en que es débil. Necesitamos encontrar los momentos débiles y atravesar la barrera antes de que se dé cuenta de lo que ha sucedido. ¿Cuán débiles son los momentos débiles?, preguntó alguien. Muy débiles. Durante aproximadamente una décima de segundo, una vez cada 7 horas, la barrera en ciertos puntos se vuelve lo suficientemente delgada como para cruzarla, pero solo si te mueves a la velocidad exacta, en el ángulo exacto, en el momento exacto. Eso suena imposible. Yuki negó con la cabeza. Nada es imposible. Es simplemente muy difícil. Eso es diferente. Construyeron la tecnología. Tardaron 9 años en lugar de 10. La nave era pequeña, apenas lo suficientemente grande para una tripulación de 6. No estaba armado. No tenía armas, ni escudos, ni forma de defenderse. Fue diseñado con un solo propósito: atravesar la barrera y ver qué había al otro lado. Lo llamaban la aguja. El almirante Chen seleccionó personalmente a la tripulación. Escogió a personas sin familia, sin hijos, a nadie que se quedara atrás si la misión fracasaba. Eran voluntarios que entendían que tal vez nunca regresarían a casa. La capitana era una mujer llamada Aisa Akefer. Era descendiente directa de Amara Akefer, la general que unió a la humanidad después de la Primera Guerra, como su antepasado. No era política. Era una soldado, una líder, alguien que sabía tomar decisiones difíciles. ¿Por qué quieres esta misión?, le preguntó el almirante Chen durante la entrevista final. Aisa pensó por un momento. Porque alguien tiene que ir primero. Alguien tiene que correr el riesgo. Alguien tiene que estar dispuesto a morir para que otros puedan vivir. Mi familia siempre ha creído que siempre hemos servido. Y si fallas, si te capturan o te matan, la Concordia sabrá que intentamos escapar, fortalecerá la barrera. Incluso podrían destruirnos por completo. Podrían, asintió Aisa. Pero puede que no. El conquistador ya no piensa en nosotros. Nos olvidaron hace siglos. No somos nada para ellos. Polvo en el vacío. Esa es nuestra mayor debilidad y nuestra mayor fortaleza. El almirante Chen asintió lentamente. Entiendes los riesgos. Lo entiendo todo. Y yo sigo adelante. Mi tripulación sigue adelante. Encontraremos una manera de atravesarlo o moriremos en el intento. De cualquier manera, lo habremos intentado. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. La aguja se lanzó un martes. Era el aniversario del exilio. 315 años exactos desde que el Concorde selló a la humanidad. 50.000 millones de personas vieron la nave elevarse de los campos de hielo de Europa y desaparecer en la oscuridad. Luego esperaron. El viaje a la barrera tomó 2 semanas. Aisa y su tripulación pasaron el tiempo ejecutando simulaciones y revisando su equipo. Jugaron a las cartas, contaron chistes e intentaron no pensar en lo que vendría. Escribieron cartas a personas que nunca volverían a ver. En el día 14, llegaron a la barrera. Parecía la misma que cuando Lucía Santos la vio por primera vez hace más de 200 años. Vacía, fría e infinita. Pero Aisa sabía que no estaba vacía. Podía sentirla presionando contra su mente. La misma sensación que todo humano tenía cuando se acercaba al borde de su jaula. Regresen. No pertenecen aquí. Vuelvan a casa. Sistemas revisados, dijo con calma. Su tripulación anunció las lecturas. La navegación estaba lista. Los motores estaban listos. Los sistemas de cronometraje estaban calibrados al microcondensador. Tenemos 3 minutos hasta el siguiente punto débil. Su navegante informó que la fluctuación de la barrera durará exactamente 17 segundos. Necesitamos alcanzarla a 37.000 kilómetros por segundo en un ángulo de 47,3 grados. Y si fallamos, chocaremos contra la barrera a toda velocidad y seremos destruidos al instante. Aisa asintió. No fallemos entonces. Los siguientes 3 minutos fueron los más largos de su vida. Observó la cuenta regresiva del reloj. Sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Pensó en su familia, sus antepasados, todas las personas que habían vivido y muerto en la larga noche.
esperando este momento. 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos. Toda la tripulación, prepárense para la transición, dijo. Su voz era firme. Sus manos número 5 segundos. 3, 2, 1. La aguja salió disparada hacia adelante. La barrera llenó la ventana. Por un instante, Aisa vio algo que ningún humano había visto en 300 años. Vio la galaxia. Vio las estrellas. Vio el infinito. Y entonces lo atravesaron. El otro lado de la barrera estaba oscuro, vacío, silencioso. Pero era diferente. Aisa lo sentía en los huesos. Ahora estaban fuera de la jaula. Eran libres. Informe, dijo, con una voz apenas susurrante. Todos los sistemas funcionan, respondió su ingeniero. Sin daños, sin anomalías. Lo logramos, capitán. De hecho, lo logramos durante un largo momento. Nadie habló. Simplemente miraron las estrellas. Las mismas estrellas entre las que sus antepasados habían caminado hacía 3 siglos. Las estrellas que les habían sido robadas. Las estrellas que volvían a ser suyas. Graben este momento, dijo Aisa. Por fin. Regístralo todo. La fecha, la hora, las coordenadas. Este es el primer momento del resto de la historia humana. Quiero que se recuerde. Pasaron 3 días explorando el espacio más allá de la barrera. Lo que encontraron los impactó. Lo conquistado no era lo que había sido. Sus instrumentos captaron señales de toda la galaxia. Comunicaciones, transmisiones, fragmentos de conversaciones en 1000 idiomas. Y lo que esas conversaciones decían era claro. La Concordia se estaba desmoronando. Hace 300 años, cuando exiliaron a la humanidad, la Concordia había sido fuerte. 1000 especies unidas bajo un solo gobierno. Pero la unidad era frágil. El tiempo era cruel. Y sin un enemigo contra el que luchar, las razas antiguas se habían enfrentado entre sí. Las guerras habían estallado por toda la galaxia. Los imperios habían surgido y caído. El alto árbitro que había sentenciado a la humanidad había muerto hacía tiempo, reemplazado por una serie de líderes más débiles que apenas podían evitar que la Concordia se autodestruyera. Y eso no era todo. Había otras especies ahí fuera. Razas que la Concordia había conquistado y oprimido durante milenios. Razas que habían sido, se les dijo que no eran dignos. Razas que se habían visto obligadas a servir a sus amos sin esperanza de libertad. Razas que estaban listas para rebelarse. Tenemos que regresar, dijo Aisa al tercer día. Tenemos que contarles a todos lo que encontramos. Esto lo cambia todo. Su navegante dudó. No podemos capitanear. El punto débil de la barrera. Solo funciona de afuera hacia adentro. No podemos regresar por donde vinimos. Aisa sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estamos atascados. Podemos enviar mensajes a través de la barrera. No bloquea las señales de radio por completo, pero no podemos volver a casa. No a menos que alguien descubra cómo abrir la barrera desde el otro lado. El silencio llenó la nave. La tripulación se miró. Sabían que esto podría suceder. Lo habían aceptado antes de partir. Pero saber y experimentar eran cosas diferentes. Entonces enviamos un mensaje, dijo Aisa finalmente. Enviamos todo lo que hemos aprendido. La Concordia es débil. La galaxia está sumida en el caos. Hay aliados ahí fuera, esperando a que alguien los ayude a ascender. Enviamos a todos. Y confiamos en que la gente de casa sabrá qué hacer con ella. Pasaron la semana siguiente recopilando sus datos. Cada señal que habían interceptado, cada análisis que habían hecho, cada observación, teoría y conjetura, lo pusieron todo en un mensaje y lo dirigieron a la barrera. Al punto exacto por donde se habían colado. Mensaje listo, dijo su oficial de comunicaciones. Transmitiendo ahora. La señal se desvaneció en la oscuridad. No había forma de saber si llegaría a casa. No había forma de saber si alguien la oiría. No había forma de saber si cambiaría algo. Pero lo habían intentado. Eso era todo lo que se podía hacer en Europa. 3 semanas después, las computadoras de Yukio Kunkuo se iluminaron con datos entrantes.
Leyó el mensaje de la aguja. Vio lo que Aisa y su tripulación habían encontrado. Comprendió lo que significaba. Y entonces rompió a llorar. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría, lágrimas de esperanza, lágrimas que habían estado esperando 300 años para caer. La galaxia estaba débil. El Concorde estaba muriendo. Y la humanidad estaba lista para resurgir. Tomó su comunicador y llamó. Almirante Chen. Tengo noticias, dijo. Buenas noticias, las mejores noticias. El almirante Chen escuchó. Cuando terminó, guardó silencio un buen rato. ¿Qué pasó con la tripulación de la aguja? Preguntó finalmente. Están vivos. Están ahí fuera, en algún lugar más allá de la barrera, pero no pueden volver a casa. Todavía no. Entonces los traeremos a casa. Abriremos la barrera para siempre. Recuperaremos lo que nos robaron. Yuki asintió. Tomará tiempo, años, quizás décadas. Necesitamos construir naves más grandes, mejor tecnología. Necesitamos comprender la barrera por completo, no simplemente pasar desapercibidos. Entonces comenzaremos de inmediato. El almirante Chen dijo, hemos esperado 300 años. Podemos esperar un poco más, pero no demasiado. Nuestra gente está ahí fuera, y la galaxia espera. La segunda fase del proyecto Reavivamiento comenzó ese mismo día. La humanidad regresaba, y esta vez para siempre. Pasaron 20 años. En esos 20 años, la humanidad cambió el significado de la palabra imposible. Construyeron naves capaces de abrir agujeros en la barrera, no solo colarse por las grietas. Desarrollaron tecnología que les permitía viajar entre estrellas en días en lugar de años. Crearon armas que podían igualar las antiguas máquinas de guerra de la Concordia. Pero lo más importante, desarrollaron un plan. El almirante Chen murió 5 años después de recibir el mensaje de la aguja. Su hija, la almirante Lin Chen, ocupó su lugar. Era más joven que su padre, más astuta y más ávida. Había crecido escuchando historias del exilio. Había aprendido a odiar la Concordia antes de aprender a caminar. Pero el odio no era suficiente. El odio podía destruir, pero no construir. Y lo que la humanidad necesitaba ahora no era destrucción. Era algo mucho más difícil. Necesitaban hacer amigos. Los conquistados han gobernado la galaxia durante 10.000 años, les dijo la almirante Lin a sus comandantes. Han conquistado miles de especies. Han destruido civilizaciones. Han aplastado cada rebelión antes de que pudiera comenzar. Son poderosos más allá de la imaginación. Hizo una pausa y miró el mapa de la galaxia que flotaba ante ella. 1000 mundos, 1 millón de estrellas, un imperio que se extendía a través del tiempo y el espacio. Pero también son odiados, continuó. Cada especie que han conquistado sueña con la libertad. Cada mundo que han oprimido alaba la liberación. Tienen enemigos por todas partes. Simplemente no lo saben todavía y nosotros sí. Preguntó uno de sus comandantes. Nosotros sí. La tripulación de la aguja ha pasado 20 años allí recopilando información, haciendo contactos, encontrando aliados. Ya son viejos. Han dedicado su vida a esta misión y nos han dado algo que Concord nunca esperó. Nos han dado una red. La primera flota cruzó la barrera en el 335 aniversario del exilio. No era una fuerza de invasión. Era algo mucho más sutil. 100 naves que no transportaban armas, sino suministros, medicinas, alimentos, tecnología, regalos y mensajes. El almirante Lin había grabado un mensaje para cada especie que la tripulación de la aguja había contactado. Cada mensaje era diferente. Cada mensaje era personal. Cada mensaje decía lo mismo de una manera distinta. No estás solo. No te han olvidado. La ayuda está en camino. Las naves se dispersaron por la galaxia. Fueron a mundos que habían sido aplastados por la Concordia. Fueron a especies a las que se les había dicho que no valían nada. Fueron a civilizaciones que habían estado luchando solas durante siglos. Y dondequiera que iban, encontraron amigos en un mundo llamado Belnar. Una especie de seres insectoides había sido esclavizada por la Concordia durante 2000 años.
Trabajaban en las minas bajo la superficie, extrayendo metales que se enviaban a las razas antiguas. No tenían esperanza. No tenían futuro. Les habían dicho que ese era su propósito, y lo habían creído. Entonces llegó la nave humana. El capitán James Tanaka, tataranieto del físico que estudió por primera vez la barrera, bajó de la nave y pisó tierra. Era el primer tenar humano que habían visto. No sabían qué pensar de él. «Me llamo James», dijo. «Vengo de una especie llamada humanidad. Hace 300 años, nos expulsaron de la galaxia. Nos dijeron que éramos demasiado peligrosos, demasiado impredecibles, demasiado jóvenes. Nos encerraron en una jaula y nos olvidaron». Los Belnar observaban en silencio. Sus ojos compuestos no mostraban emoción alguna, pero sus antenas permanecían inmóviles. Estaban escuchando. «No morimos», James continuó, «sobrevivimos. Crecimos. Aprendimos. Y ahora hemos regresado. Pero no hemos venido a conquistar. No hemos venido a gobernar. Hemos venido a ayudar». Una de ellas dio un paso al frente. Era vieja. Su caparazón estaba agrietado y desgastado por los años en las minas. Su voz era como el crujido de las hojas secas. «¿Por qué nos ayudarías? No nos conoces. No nos debes nada». James sonrió. Era una expresión extraña para los Belnar. Pero de alguna manera la entendieron. «Porque sabemos lo que se siente al ser expulsado. Sabemos lo que se siente cuando te dicen que no vales nada. Sabemos lo que se siente al ser olvidado. Y sabemos que ninguna especie merece eso. Nadie merece estar solo». La vieja Belnar guardó silencio un buen rato. Entonces hizo algo que ningún Belnar había hecho en 2000 años. Se rió. «La Concordia nos dijo que los extraterrestres eran monstruos». Dijo, «Nos dijeron que si alguna vez intentábamos alzarnos, seríamos aplastados por criaturas aún peores que ellos. Nos mintieron sobre muchas cosas, pero esta fue su mayor mentira». Extendió la mano y tocó la de James. Sus dedos eran duros y fríos, pero su tacto era suave. «Bienvenido a Belnar, humano. Bienvenido a casa». La misma escena se repitió por toda la galaxia. Mundo tras mundo. Especie tras especie. La Concordia había pasado milenios diciendo a sus súbditos que estaban solos, que no había esperanza, que la resistencia era feudal. La humanidad les demostró que estaban equivocados. No vinieron como conquistadores. No exigieron obediencia ni lealtad. Vinieron como amigos. Vinieron como iguales. Vinieron como prueba de que la galaxia no tenía por qué ser gobernada por el miedo. Y uno a uno, los pueblos oprimidos de la galaxia comenzaron a alzarse. La primera rebelión comenzó en una luna llamada Tresak. La especie allí, una raza de seres altos y delgados con piel plateada, se había visto obligada a construir naves para la flota conquistada. Durante generaciones, habían trabajado en silencio, construyendo las mismas armas que los mantenían esclavizados. Entonces, se detuvieron. Un día, sin previo aviso, todas las fábricas de Tresak quedaron en silencio. Todos los trabajadores dejaron sus herramientas. Todas las naves de la línea de producción quedaron sin terminar. La Concordia envió soldados para restablecer el orden. Esperaban que la rebelión fuera aplastada en cuestión de días. Se equivocaron. Los Tresaki no lucharon con armas. Lucharon con paciencia. Lucharon unidos. Se escondieron en los túneles bajo sus ciudades. Sabotearon todo intento de reiniciar las fábricas. Se negaron a trabajar sin importar las amenazas. Y cuando los soldados de la Concordia comenzaron a morir de hambre porque nadie los alimentaba, los Tresaki les ofrecieron una opción. «Váyanse», dijeron. «Váyanse y los dejaremos vivir. Quédense y los enterraremos en los túneles. No tenemos nada que perder. Hemos sido esclavos toda nuestra vida. La muerte no es peor que la esclavitud». Los soldados se marcharon. La noticia de la rebelión tracia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Otras especies se enteraron de lo sucedido. Vieron que la Concordia podía ser desafiada. Vieron que la libertad era posible. Siguieron más rebeliones. Algunas fueron violentas. Algunas fueron pacíficas.
Algunas triunfaron. Algunas fracasaron. Pero cada una debilitó un poco más la concordia. Cada una demostró que el antiguo orden se estaba desmoronando. Y a pesar de todo, la humanidad estuvo presente. No lideraron las rebeliones. No comandaron los ejércitos. No exigieron nada ni se adjudicaron victorias. Simplemente ayudaron. Proporcionaron suministros y tecnología. Llevaron mensajes entre los grupos rebeldes. Ofrecieron refugio a los refugiados. Fueron la chispa. La galaxia fue el fuego. 10 años después de que la primera flota cruzara la barrera, la almirante Lin Chen se encontraba en el puente de su nave insignia observando los últimos informes. Los conquistados habían perdido el control del 40% de la galaxia. La mitad de su flota estaba ocupada intentando reprimir rebeliones. La otra mitad luchaba contra sí misma mientras diferentes facciones de las razas ancestrales se culpaban mutuamente del colapso. «Estamos ganando», dijo su ayudante en voz baja. «Nunca pensé que diría eso, pero estamos ganando». La almirante Lin negó con la cabeza. «Aún no estamos ganando. Los conquistados siguen siendo poderosos. Aún tienen armas que no podemos igualar. Aún son más numerosos que nosotros. Si alguna vez dejan de luchar entre sí y se centran en nosotros, aún podrían destruirnos a todos. Entonces, ¿qué hacemos?». Lin miró el mapa de la galaxia. Tantos mundos, tantas especies, tantas vidas. «Les ofrecemos una opción», dijo. «La misma opción que les ofrecimos a todos los demás. Unirse a nosotros o apartarse del camino. El viejo orden está muriendo. Uno nuevo está naciendo. Pueden ser parte de esto o pueden quedarse atrás. La concordia nunca lo aceptará. El alto árbitro nunca se rendirá». Lin sonrió. Era una sonrisa dura, llena de 300 años de ira y esperanza. El alto árbitro que nos exilió murió hace mucho. Sus sucesores son débiles, están asustados. Saben lo que viene. Saben que no pueden detenerlo. Algunos lucharán hasta el final, pero otros querrán sobrevivir. Y sobrevivir significa aceptar la realidad. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. «Abra un canal con la capital de la Concordia. Transmita en todas las frecuencias. Tengo un mensaje para la galaxia». La oficial dudó. «Un mensaje, almirante. Una declaración. Es hora de que la Concordia recuerde quiénes somos». El mensaje salió 1 hora después. Fue recibido en todos los mundos de la galaxia. Todas las especies lo escucharon. Todos los gobiernos lo tradujeron. Todos los ciudadanos lo discutieron. La almirante Lin Chen estaba de pie en su puente, rodeada por las estrellas que una vez le habían sido robadas a su pueblo, y habló. «Este es un mensaje para la Concordia Galáctica, para las razas ancestrales, para todos los que pensaron que la humanidad estaba acabada hace 345 años. Nos expulsaron. Nos encerraron en una jaula y nos dijeron que muriéramos. Se olvidaron de nosotros. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Hemos sobrevivido. Hemos crecido. Hemos regresado. Y no hemos venido solos. Hemos venido con aliados. Hemos venido con amigos. Hemos venido con cada especie que alguna vez oprimieron. Cada mundo que alguna vez conquistaron. Cada alma a la que alguna vez dijeron que no valía nada. El viejo orden está terminando. Uno nuevo está comenzando. Pueden ser parte de él o pueden interponerse en su camino. Elijan sabiamente. Somos humanidad. No nos rompemos. No nos rendimos. No nos damos por vencidos y solo estamos comenzando». El mensaje terminó. La galaxia quedó en silencio. Y luego, lentamente, las respuestas comenzaron a llegar. Desde Belnar, los insectos prometieron su apoyo. Desde Tresac, los rebeldes de piel plateada vitorearon. Desde 100 mundos y 1000 especies, la respuesta fue la misma. «Estamos contigo». La batalla final estaba a punto de comenzar. La capital conquistada era un mundo llamado Eternidad. Era el planeta habitado más antiguo de la galaxia. Civilizaciones habían surgido y caído allí durante más tiempo que la Tierra. El gran salón de la Concordia Galáctica se había erigido en su corazón durante 10.000 años,
viendo imperios florecer y marchitarse como flores en un jardín. Ahora, estaba rodeado. La almirante Lin Chen se encontraba en el puente de su nave insignia y observaba cómo se reunía la flota de la Concordia. Había miles de naves enormes construidas con tecnología que aún parecía mágica, armas capaces de destrozar planetas, escudos capaces de detener estrellas. Pero no atacaban. Tienen miedo, dijo su ayudante en voz baja. Saben que no pueden ganar. Lin asintió. Saben lo que les hicimos a sus otras flotas. Saben lo que pasó cuando intentaron detener las rebeliones. Saben que por cada nave que tienen, tenemos 10 aliados listos para luchar. Y saben algo más. ¿Qué? Lin sonrió. No era una sonrisa cruel. Era casi triste. Saben que no teníamos por qué venir aquí. Podríamos haberlos ignorado. Podríamos haber dejado que las rebeliones continuaran hasta que la Concordia se derrumbara por su propio peso. Podríamos haberlos esperado otro siglo, pero no lo hicimos. Llegamos a su puerta. Vinimos a hablar. Quieren negociar con ellos. Después de todo lo que hicieron, quiero darles una opción. La misma opción que les dimos a todos los demás. Así lo hemos hecho desde el principio. No forzamos. No conquistamos. Ofrecemos. Y dejamos que la gente decida por sí misma. La nave insignia avanzó sola. El resto de la flota humana se quedó atrás. Las naves aliadas de 100 mundos se quedaron atrás. Solo la nave del almirante Lin se acercó a la armada conquistada. Era un riesgo. Una sola nave contra miles. Si los conquistados decidían atacar, Lin estaría muerta en un abrir y cerrar de ojos. Pero no creía que atacaran. El miedo era algo extraño. Podía hacerte luchar, pero también podía hacerte escuchar. Y la Concordia estaba muy asustada. La nave insignia entró en la atmósfera de eternidad. Descendió entre nubes de oro y plata, a través de capas de tecnología tan avanzada que parecía naturaleza. Aterrizó en una plaza frente al gran salón, la misma plaza donde Sarah Chen había estado hacía 350 años, esperando escuchar la sentencia de la humanidad. Lin descendió de la nave. Estaba sola. Sin guardias, sin armas, solo una mujer humana con uniforme militar, caminando hacia las puertas del edificio más poderoso de la galaxia. Las puertas se abrieron. El gran salón era diferente ahora, más pequeño, de alguna manera más tenue. Las paredes de cristal viviente tenían grietas. Las sillas flotantes eran menos. La luz de las estrellas distantes parecía luchar por alcanzar el suelo. Y en el centro del salón, donde el alto árbitro una vez había flotado en gloria, estaba sentada una pequeña figura, vieja, cansada, envuelta en túnicas que alguna vez fueron brillantes, pero ahora estaban descoloridas por el tiempo. El alto árbitro actual no era el ser que había sentenciado a la humanidad. Ni siquiera era de la misma especie. El antiguo había muerto siglos atrás, reemplazado por una serie de líderes más débiles que habían visto desmoronarse la Concordia a su alrededor. Este era el más débil de todos. Almirante Chen, dijo. Su voz era tenue y seca. Te estaba esperando. Lin avanzó hasta quedar frente a él. No hizo una reverencia. No se arrodilló. Se mantuvo como un igual. Hola, árbitro, dijo. He venido a ofrecerte una opción. Una opción. El anciano rió. Fue un sonido hueco. ¿Qué opción tengo? Tus flotas rodean mi mundo. Tus aliados han conquistado mi imperio. Mi gente está dispersa y destrozada. ¿Qué opción me queda? Más de las que crees. Lo conquistado está acabado. Eso es cierto. Pero tú personalmente y las razas antiguas que representas aún pueden elegir cómo termina esto. Pueden luchar hasta la muerte y ser recordados como tiranos que se niegan a rendirse. O pueden hacerse a un lado con elegancia y ser recordados como líderes que supieron cuando era el momento del cambio. El alto árbitro guardó silencio un largo instante. Sus ojos, apagados por la edad, estudiaron el rostro de Lin. Tu antepasado estuvo en este salón, dijo finalmente. Sarah Chen, he leído los registros. Pidió clemencia. Pidió comprensión. No se le concedió ninguna de las dos. No, no la hubo. Y, sin embargo,
Aquí no estás pidiendo clemencia, ni implorando comprensión. Nos estás ofreciendo una opción. Después de todo lo que le hicimos a tu pueblo, después de 300 años de exilio, después de todo el sufrimiento que causamos. No buscas venganza. Lin negó con la cabeza. La venganza sería fácil. La destrucción sería simple, pero también estaría mal. Pasamos 300 años en la oscuridad. Alto árbitro, 300 años aprendiendo a sobrevivir, a adaptarnos, a crecer. Y en todo ese tiempo, aprendimos una cosa por encima de todas las demás. ¿Qué es eso? Que el odio es un fuego que quema a quien lo alberga. Podríamos haber dejado que la ira nos consumiera. Podríamos haber regresado como conquistadores, como destructores, como aquello en lo que temías que nos convirtiéramos. Pero elegimos otra cosa. Elegimos construir en lugar de destruir. Elegimos unir en lugar de dividir. Elegimos ofrecer amistad en lugar de exigir. Sumisión. Se acercó al viejo árbitro. Lo suficiente como para tocarlo. El error de la concordia fue pensar que la fuerza significaba dominación. No es así. La verdadera fuerza significa ayudar a los demás. La verdadera fuerza significa admitir cuando te equivocas. La verdadera fuerza significa ser capaz de cambiar. El alto árbitro cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. Soy viejo, dijo. He visto imperios surgir y caer. He visto civilizaciones florecer y marchitarse. Creí entender el poder. Creí entender la galaxia, pero nunca entendí a tu especie. Ninguno de nosotros lo hizo. Nos expulsaste porque tenías miedo. Te olvidaste de nosotros porque pensaste que moriríamos. Pero no morimos. Sobrevivimos. Y ahora hemos regresado. No para castigarte por tu miedo, sino para demostrar que tu miedo estaba equivocado. Lin metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto. Era viejo y desgastado, un trozo de metal con palabras grabadas. Se lo ofreció al árbitro para que lo viera. Esto pertenecía a Sarah Chen, dijo. Se lo dio a sus hijos. Antes de morir. Se ha transmitido de generación en generación en mi familia durante 350 años. ¿Sabes lo que dice? El árbitro miró las palabras. Estaban en inglés, un idioma que él desconocía. Pero, de alguna manera, las entendió. Ella nunca se rindió. Tú tampoco deberías. Eso es lo que somos, dijo Lin. Somos la especie que nunca se rinde. Somos el pueblo que siempre lo intenta de nuevo. Y te ofrecemos algo que tú nunca nos ofreciste. Una segunda oportunidad. El árbitro guardó silencio un buen rato. Fuera del gran salón, su flota esperaba. Sus asesores esperaban. La galaxia entera esperaba. Finalmente, habló. ¿Qué quieres de nosotros? Únete a nosotros. No como gobernantes, ni como amos, sino como iguales. La galaxia es lo suficientemente grande para todos. Hay espacio para las antiguas razas y para las nuevas. Hay espacio para quienes una vez tuvieron poder y para quienes nunca lo tuvieron. Estamos construyendo algo nuevo. Alto árbitro, algo mejor de lo que la concordia jamás fue, y puedes formar parte de ello. Y si nos negamos, Lin se encogió de hombros. Entonces te niegas. No te obligaremos. No te atacaremos. Simplemente te dejaremos atrás. Puedes conservar tu mundo. Puedes conservar tu flota. Puedes conservar tus recuerdos de gloria, pero estarás solo, y la galaxia seguirá adelante sin ti. El árbitro miró su salón en ruinas. Miró sus túnicas descoloridas. Miró las grietas en las paredes de cristal que una vez parecieron eternas. Luego miró a Lin Chen, la tataranieta de la mujer que su predecesor había arrojado a la oscuridad. Miró sus ojos, que no reflejaban odio, su rostro, que no reflejaba ira, su mano, que extendía una invitación en lugar de un arma. Y tomó su decisión. Acepto, dijo. La concordia cayó sin otro disparo. Algunas de las razas antiguas rechazaron la oferta. Se retiraron a sus mundos de origen, cerraron sus fronteras y juraron no tener nada que ver con el nuevo orden. Era su derecho. Nadie intentó detenerlos, pero la mayoría se unió. Se unieron no porque los obligaran, sino porque estaban cansados.
Cansados de la guerra, cansados del miedo, cansados de fingir que el poder era lo mismo que la fuerza. Se unieron porque vieron algo en la humanidad que habían perdido en sí mismos, la esperanza. El nuevo orden se llamó el Pacto Estelar. Se construyó sobre principios que habrían parecido imposibles hace 300 años. Cada especie tenía voz. Cada mundo tenía voto. Nadie era demasiado pequeño para importar. Nadie era demasiado débil para ser escuchado. La humanidad no lideró el pacto. No querían hacerlo. Habían aprendido en la larga noche que el liderazgo no se trataba de sentarse en tronos ni de dar órdenes. El liderazgo se trataba de servir, de ayudar a otros. Así que sirvieron. Las naves humanas transportaron suministros a mundos que se recuperaban de siglos de opresión. Los ingenieros humanos ayudaron a construir nuevas ciudades, nuevas fábricas y una nueva esperanza. Los maestros humanos compartieron conocimiento libremente, sin pedir nada a cambio. Los médicos humanos sanaron heridas que habían estado sangrando durante generaciones. Y dondequiera que iban, contaban la misma historia. La historia de una especie que había sido expulsada y olvidada. La historia de un pueblo que había sido arrojado a la oscuridad y condenado a morir. La historia de 300 años de la supervivencia, la lucha, la obstinada negativa a rendirse. La historia de cómo de las cenizas surgió un nuevo mundo. 50 años después de la caída de la Concordia, se celebró una ceremonia en la eternidad. El gran salón había sido reconstruido. Las paredes de cristal estaban intactas de nuevo. La luz de las estrellas distantes se filtraba a través del techo y pintaba patrones en el suelo. Pero la sala era diferente ahora. 1000 especies llenaban los asientos. No solo las razas antiguas, no solo las poderosas, todas. Desde los seres más pequeños, parecidos a insectos, hasta los gigantes más altos de piel plateada, desde especies que alguna vez fueron esclavas hasta especies que alguna vez fueron amas. Todos juntos, todos iguales. En el centro del salón se alzaba una estatua. Estaba hecha de metal y cristal, y algo que parecía luz estelar congelada. Mostraba a una mujer pequeña de cabello gris y ojos cansados. Su mano estaba levantada, extendiéndose hacia el cielo. Sarah Chen, la almirante Lin Chen, ahora una anciana, se paró frente a la estatua y habló. Hace 395 años, mi antepasado estuvo en sala. Pidió comprensión. Pidió clemencia. No le fue concedida ninguna de las dos. Le dijeron que su gente era demasiado peligrosa, demasiado impredecible, demasiado joven. Le dijeron que seríamos arrojados a la oscuridad y olvidados. Lin hizo una pausa. Miró los rostros a su alrededor. 1000 especies, 1 millón de ojos, todos observando, todos escuchando. Nunca se rindió. Regresó a su mundo moribundo y le dijo a su gente que sobreviviera, que se adaptara, que creciera, que nunca dejara de intentarlo. Y ellos escucharon. Nosotros escuchamos. Durante 300 años, escuchamos. Extendió la mano y tocó la de la estatua. Estamos aquí hoy gracias a ella. Gracias a todos los que vinieron después de ella. Gracias a los agricultores que aprendieron a cultivar alimentos y envenenaron la tierra. Gracias a los soldados que depusieron las armas y recogieron herramientas. Gracias a los científicos que dedicaron sus vidas a intentar comprender una barrera que parecía imposible de romper. Gracias a las tripulaciones que se adentraron en la oscuridad, sabiendo que tal vez nunca regresarían. Gracias a todos los que se negaron a aceptar que este era el final. Lin se giró hacia la asamblea. La Concordia nos exilió. Porque tenían miedo de lo que pudiéramos llegar a ser. Pensaban que nuestro caos era una debilidad. Pensaban que nuestra imprevisibilidad era peligrosa. Se equivocaban. Nuestro caos es nuestra fuerza. Nuestra imprevisibilidad es nuestro poder. No sabemos rendirnos. No sabemos permanecer vencidos. No sabemos aceptar que mañana será igual que hoy. Sonrió. Era la misma sonrisa que se había transmitido de generación en su familia. Cansada, pero real, esperanzada, pero honesta. Ese es nuestro regalo a la galaxia. No nuestra tecnología, ni nuestras armas, ni nuestras naves,
ni nuestros recursos, ni nuestra cantidad. Nuestro regalo es más simple y poderoso que cualquiera de esas cosas. Nuestro regalo es la esperanza. La esperanza de que las cosas pueden cambiar. La esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy. La esperanza de que, por muy oscura que se vuelva la noche, siempre amanecerá. Miró la estatua de Sarah Chen por última vez. Nunca se rindió. Lin dijo, tampoco deberíamos hacerlo ninguno de nosotros. Bienvenidos al nuevo mundo. Todos. Bienvenidos a casa. La asamblea se puso de pie. 1000 especies, 1.000.000 de voces, todas hablando a la vez, todas diciendo lo mismo de diferentes maneras. Bienvenidos a casa. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, más allá de las barreras que una vez los separaron, más allá de todo el dolor, el sufrimiento y el exilio, los espíritus de todos los que habían venido antes parecieron sonreír, lo habían hecho. De las cenizas, un nuevo mundo había surgido, y era